Continuamos en Del Otro Lado, lo anunciábamos en el bloque anterior. Vamos a entrar en momento de análisis del presente político tanto provincial como nacional. Para eso invitamos a Leonardo Juárez, él es secretario del Partido Comunista en Salta, y siempre es enriquecedor conocer distintas miradas en relación al presente tanto político como económico como legislativo. Leonardo, gracias por la visita. No, gracias a vos, gracias por la invitación. Creo que es la primera vez que vengo. Exactamente, está debutando aquí en Del Otro Lado, en la señal de TV2. Comencemos por Salta. Bueno. Comencemos por Salta porque comenzó el año con, sin lugar a dudas, el pedido de reforma de la Constitución del gobernador de la provincia. Ya la legislatura habilitó a que se elijan convencionales constituyentes en la elección provincial. ¿Qué opina de los puntos que pretende modificar el gobernador? Bueno, mira, la reforma de las constituciones, todas las reformas de las constituciones no se hacen para resolver los problemas de la ciudadanía, de la gente, del pueblo, digamos. Se hacen en algunos casos para resolver los problemas de los elencos gobernantes, que es el caso de esta reforma de la Constitución acotada que plantea el gobierno provincial, o en el caso de la reforma del 94 que se hizo en la Argentina, para acompañar las reestructuraciones del capitalismo. Es decir, vos no sé si te acordarás, pero en el 94 se discutía que era el pacto de Olivo y la reelección de Menem, pero eso era lo cosmético, eso era lo superficial. Lo que en realidad pasó ahí, que se dio lugar a la legitimación de las privatizaciones, de la entrega del patrimonio nacional, se le dio rango de ley, y por otra parte, cosas que son muy significativas, se transfirió los recursos estratégicos, el petróleo y el gas, a las provincias. Es decir, lo que antes era el monopolio estatal nacional que tenía el control del gas, de los recursos hidrocarburíferos y del petróleo, pasó a manos de los gobernadores provinciales, de 7 jeques. Lo que en el Oriente Medio cuesta guerra, bombardeo, el control de Estados Unidos de ese petróleo, acá solamente cuesta comisiones. Porque ¿qué hicieron los gobernadores? El de Salta como el de las otras provincias. Juan Carlos Romero entregó las regalías petroleras por 12 años a $9 el barril cuando estaba a $90. Si o no saben los muchachos, reciben comisiones. Sin control en boca de pozo. Es decir, la provincia no puso ni un relojito ahí para controlar cuántos metros cúbicos de gas sale o cuántos barriles de petróleo, y asume como propio las declaraciones juradas de la empresa. Si no pagan ni el IVA porque declaran su oficina en Buenos Aires. Es decir, un negociado que en otros lugares, yo digo, cuestan bombardeo y acá solamente cuestan comisiones. ¿Qué hizo Urtubey? Y Urtubey le copió el programa energético a Juan Carlos Romero, entregó las regalías petroleras. El fondo de reparación histórica de Tartagal, no sé si ni Cordón Cuneta hicieron en Moscón. Bueno, ahí hay un tema, no hay control de los recursos estratégicos. Eso fue una reestructuración de fondo acompañando a la transformación del capitalismo a escala mundial. Es decir, pasamos de un capitalismo industrial que acompañó al mundo hasta la década de los 70 y después vino la crisis del petróleo en el 73, a un capitalismo financiero que es el que transitamos hoy y en donde se necesitan otros roles del Estado. Básicamente, para que la audiencia entienda, el capitalismo mercantil que va del siglo XV al siglo XVIII tenía un artefacto de dominación que era la monarquía absoluta, ¿no es cierto? La revolución industrial necesitó de otro artefacto de dominación que era el Estado-Nación. ¿Sí? Bueno, en el capitalismo mercantil lo central era la circulación de mercancía, el comercio. En el capitalismo industrial lo central era la producción. Bueno, hoy vivimos un capitalismo financiarizado, donde lo que mandan son los paraísos fiscales, algunos le llaman guaridas fiscales, donde está el 70% de los dineros del mundo. Entonces el Estado jugó otro rol, ¿no? Estas modificaciones del 94 de la Constitución acompañó ese proceso. ¿Qué pasa en el caso de Salta, que es acotada? Y bueno, entre otras cosas, por supuesto que la gente no espere que vayan a resolver sus problemas, los problemas de la salud, de la educación, del agua, de la vivienda, de la comida, porque eso no se va a discutir, solamente le interesa al elenco gobernante, que en este caso quiere resolver su cadena de impunidad, porque eso es lo que con una Corte Suprema funcional a los intereses de este gobierno y de todos los gobiernos. Fíjate vos quiénes son. Me acuerdo de algunos, pero vos fíjate, Catalano fue apoderado del PJ, juez de la Corte Suprema de Justicia. Vitar fue candidato a gobernador del PRS, de la Corte Suprema. Yo creo que ya no está más, pero Posada fue un dirigente radical. Es decir, se distribuyen entre ellos los cargos y garantizan la impunidad de todos los elencos gobernantes desde el 83 para acá. Ninguno está preso, ninguno paga por su... Así que creo yo que es un distractivo la reforma de la Constitución, un distractivo para no meterse en los problemas de fondo, ¿no? Para que la discusión política transite por estos carriles, bueno, de la calidad institucional, de la democracia, la democracia. Esto en realidad es una cleptocracia cada vez más voraz e insaciable, porque el capitalismo argentino es un capitalismo, en los términos de Gunder Frank, que fue un gran teórico marxista latinoamericano. Esto en capitalismo, la clase dominante capitalista en los países dependientes él le llamaba
lumpen es burguesía. Si lumpen es burguesía en el sentido que ya no había capacidad de encarar un proyecto industrial o desarrollista o de mercado interno, por lo tanto no existía una burguesía nacional, que es lo que pasa con lo que uno caracteriza con los Macri, con los ricos de la Argentina. Participan de las migajas del capitalismo mundial. Lo que mandan son las multinacionales. Claro. Vos charlábamos hace rato, vos fíjate, por ejemplo, ¿en qué es competitiva la Argentina? La Argentina es competitiva en la agroindustria, en la exportación de granos, ¿no? De pellets, de comprimido, de procesado vinculado a la soja. Entonces, ¿cuánto produce la Argentina? Y bueno, entre sequía o buena cosecha, entre 120 y 140 millones de toneladas de grano. ¿Con quién se pelea? En general los gobiernos se pelean con la sociedad rural, con Carvap, con Federaciones Agrarias. ¿Está bien pelearse con la sociedad rural? Yo creo que ideológicamente está bien, porque nunca la sociedad rural estuvo del lado de los trabajadores. Absolutamente. Pero ¿qué significa la sociedad rural y la entidad agraria en el negocio global que es el tema de los alimentos? Significa solo entre el 10 y el 12% del negocio. El 90% del negocio lo manejan las multinacionales, Cargill, Continental, Decal, Nestlé, Nider. ¿Y quién se mete con Cargill? Nadie se mete. Entonces es mejor hablar de la fuga de ¿cómo se llama? De grano de los productores, para no pagar retenciones, que se va vía Formosa, Paraguay, y querés presentarlo a, ¿cómo se llama?, a Gildo Infran como el defensor de la soberanía, cosa que es una tontería, porque el peronismo entregó la hidrovía. Ahora salen personajes como, ¿cómo se llama el escritor? Mempo Jardinel, si no es el río Paraná. Sí es el río Paraná, pero es la hidrovía, una de las obras de ingeniería en relación al dragado de la hidrovía, de la más grande del mundo, y que la pagó el Estado argentino, la pagamos nosotros vía deuda externa, ¿no es cierto? Y eso, ¿quién se le entregó? El presidente Menem, que era peronista, se le entregó al control de las multinacionales, ¿no es cierto? Y el kirchnerismo la estatizó, la reestatizó, no, hizo negocio porque la soja estaba a $700 la tonelada, benefició eso, y Macri la estatizó, la controló, no. Y ahora que se renueva ¿a quién? Es una zona extraterritorial los puertos y la hidrovía, nadie plantea la estatización de los puertos, el comercio exterior de grano, ¿no? ¿Y por qué extraterritorial? Porque un seguridad privado de la hidrovía, si vos te querés meter, te mete un balazo vos, y no se dirime en tribunales argentinos, se dirime en tribunales norteamericanos, Nueva York. Este es el otro componente de cómo cambian los roles de los estados. ¿Por qué se garantizan jueces propios los funcionarios en esta reforma constitucional? Porque son el chiquitaje, ellos lo que garantizan es la impunidad acá. Porque los grandes negocios se garantizan la impunidad en los tribunales de Nueva York. Fíjate vos la estatización, entre comillas, de YPF de Kichilov, que en realidad le hizo un gran favor a Repsol, porque pagó más de lo que valía, y encima le hicieron juicio, y ¿a dónde se dirime? En los tribunales de Nueva York, donde seguro perdemos, ¿no es cierto? Seguro, cualquier juez municipal como Griesat está a favor de los buitres, ¿no es cierto? Y no hay buitres buenos y buitres malos, son todos buitres, vienen a negociar, comprar bonos que emite el Estado argentino, que se van al piso, que lo venden por chaucha y palito, y después te lo quieren cobrar por el valor nominal que tienen, ¿no? Entonces, esa es la situación, yo creo, de la reforma de la Constitución, de la democracia argentina, que no ha resuelto, salvo los problemas de la élite dominante, pero no ha resuelto los problemas de la mayoría. No hay una democracia social, no hay una democracia económica, no hay una democracia política, ¿no? Vos fíjate, vos lees los indicadores de ayer y de hoy de los diarios locales, nada más, dice, Salta tiene el doble de mortalidad en el tema del COVID en relación a la media nacional. Tiene casi 6% de mortalidad y la media nacional es 3%. Y la desocupación, somos de las provincias que tienen mayor nivel de desocupación. Salta es transitamos la Argentina, y por ende Salta peor, digamos, las provincias periféricas, porque el núcleo productivo argentino está en la pampa húmeda, a 400 kilómetros de la hidrovía. ¿Por qué? Porque ahí vos, los fletes son más baratos y vos podés exportar. De Anta sale más caro el flete. Ahora, hay que decir también, los productores salteños aplaudieron la privatización de Menem de los ferrocarriles, y ahora quiere que le hagamos otro. ¿Para qué? Para sacar 1 millón de toneladas de grano que no alcanza con un solo tren de carga. Después el otro, si no va a funcionar el Belgrano carga, es solamente un negocio de las consultoras que dicen, pagamos tanto en consultoría, después no lo vamos a hacer nada, pues Salta no produce nada. Entonces lo que digo es que vamos a un escenario de economía de penuria. ¿Qué quiere decir economía de penuria? Que los que tengamos trabajo vamos a comer mal, y los que no tienen trabajo no van a comer nada, porque hay 20 millones de argentinos que están sobrando. En este modelo económico están sobrando. En este modelo que viene caracterizado ya de la Constitución del Estado moderno, exportador de materias primas e importador de productos manufacturados, ¿no es cierto? Bueno, nosotros la relación que en la década, en el siglo XIX, final del siglo XIX, principio del siglo XX, teníamos con Gran Bretaña, es la que tenemos hoy con China. Nosotros le exportamos grano,
Y ellos no importan todos los productos manufacturados. Esta silla es china, las zapatillas chinas, el saco es chino, los anteojos son chinos, las cámaras fotográficas son chinas, las mesas son chinas, los televisores son chinos, y nosotros nos reactivamos, no hay producción, ¿no es cierto? Porque la producción requiere de otro modelo de país, y acá no hay una clase productora que quiera desarrollar ese tipo de modelo de país. A eso iba, Leonardo, porque a fines del año pasado lo tuvimos a Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, aquí anunciando la obra de este nodo multimodal en General Güemes, para sacarla por la producción justamente hacia el puerto. Se reflota esta idea del corredor bioceánico para llegar a los puertos del Pacífico. Bueno, todo eso es mentira. Bueno, yo lo escribí hace 15, 20 años que lo vengo escribiendo, porque siempre se chamulla la sociedad salteña con que vamos a sacar nosotros la producción al Pacífico. Sale más caro hacer un tren que levante por la cordillera y llevarlo al Pacífico, se gasta mucho más, eso es inviable. ¿Cuál es el negocio de esto? Llaman a consultoras, las consultoras te hacen un proyecto, te dice esto se puede hacer, te cobran millones de dólares y después no se hace, y entonces ahí hay comisiones, son negociados, berreta de esta burguesía punga, lumpen, como dice, son carteristas, te roban en el colectivo, hacen negocios sin riesgo. Igual que el Belgrano Carga, vos fijate que el Belgrano Carga lo reactivó la gestión de Macri, vamos a hacer, y ponen a un odontólogo, a José Cano de ¿cómo se llama? El tucumano. Sí, por lo menos ponen un ingeniero, pues ya cuando ponen un odontólogo ya decía esto no es creíble, pero el problema ¿cuál es? Que la Argentina solamente es rentable en relación a la hidrovía. Si Salta produce 1 millón de toneladas de grano y la Argentina exporta entre 130 y 140 millones, eso no tiene escala. ¿En cuánto participa Salta del Producto Bruto Industrial argentino? 1.3%. No produce ni una lata de tomate. ¿Cuánto participa Jujuy del Producto Bruto Industrial? 0,9, ni el 1%. Es decir, que estas economías tienen un peso, ¿a dónde? En lo estatal, no en los empleados públicos, pero después tienen un peso en la economía ilegal que se ¿cómo se llama? Que se hace estructural. Vos, por ejemplo, tenés la zona norte de la provincia de Salta, en donde vos tenías grandes desarrollos vinculados a YPF, ¿no es cierto? Vespucio, Mosconi, Tartagal, que con las privatizaciones de Menem se convirtieron en piqueteros y después en desarrapados. ¿Cuál es la economía ahí? El contrabando es lo que sea. Puede ser contrabando de ropa, contrabando de alimentos, contrabando de falopa, de merca, qué sé yo. Y después esa economía se hace estructural porque la familia que vende merca, el micro delito, y salen los hijos a vender y ese es un sueldo. Que lo meten en cana, porque en general laburan en connivencia con la policía, pero si no lo meten, pasa a ser parte del sistema estructural de la economía local. Por eso no termina de quebrarse. Claro. Pero acá no hay un desarrollo productivo. Entonces, estos son los proyectos de los mismos de siempre. El peronismo viene gobernando la provincia del 83 para acá. Y viene cada vez en peor escala. Lo que pasa es que, ¿por qué se nota más la carencia? Porque el capitalismo a escala global en el mundo tiene problemas. En el mundo tiene problemas. Tiene lo que se llama en economía estanflación, estancamiento productivo con inflación, procesos recesivos de hace varios años y disputa geopolítica, ¿no? Por supuesto. No sé si querés que nos metamos en ese tema, pero la disputa geopolítica entre China y Estados Unidos impactan también en la vida económica nuestra, ¿no? Sí, para cerrar, justamente, hablemos un poquito también porque hay relaciones carnales en estos momentos con Rusia, con China, nos mandaron las vacunas, hay en cierto modo como que hay una relación estratégica. Yo diría que en la geopolítica mundial no hay relaciones, carnales, decía, ¿te acordás de Itela, Guido de Itela en la época de Menem? Claro. El otro día Diego Guelar, que fue embajador en Estados Unidos, quería arreglar que eran carnales porque nosotros vendemos carne, cosa que no es cierto porque Argentina no articula su economía con Estados Unidos, no son complementarias porque el primer productor de grano del mundo es Estados Unidos, nosotros somos el tercero. Ellos producen carne, nosotros también, o sea que en realidad somos competitivos, en realidad ellos subsidian a sus farmers, a sus campesinos y nos joden a los nuestros, pero eran carnales porque ellos decían, bueno, se había caído la ex Unión Soviética, un mundo unipolar, y entonces nosotros tenemos, el primer mundo era Miami, no sé si vos te acordás. Sí. Bueno, el tema es que en la geopolítica no hay relaciones morales, digamos, es todo por guita. Entonces acá hay una disputa global. Estados Unidos sigue siendo un país imperialista, tiene muchas dificultades, por ejemplo, tiene dificultades, algunos historiadores como Paul Kennedy le dicen que la crisis norteamericana es una crisis sobre extensión imperial. Tiene capacidad para mantener sus bases militares y su más de casi 1000 bases militares en el mundo, que le requieren como miles y miles de soldados. Tienen dificultades para reclutar soldados, le ofrecen a los chicanos, con la idea de que le van a dar la nacionalidad norteamericana. Por eso lo que crece son
los ejércitos mercenarios, o sea, los pagos, ¿no? Halliburton, que es una empresa petrolera, pero también vende seguridad privada, del ex vicepresidente de George Bush, Dick Cheney, la segunda fuerza después del ejército norteamericano en Irak. Bueno, la cosa es que acá hay una disputa. Estados Unidos es el principal deudor externo del mundo. ¿Y quién es el principal acreedor de Estados Unidos? China. O sea, el 70% de los bonos emitidos por la Reserva Federal Norteamericana lo tienen los chinos. Se llama cláusula atómica. Si los chinos se lo cobran, explota Estados Unidos. Pero explota China también, porque hay un nivel de integración del sistema que hace que el principal mercado donde China vende su producción es Estados Unidos. Entonces, si cae Estados Unidos, caería la demanda norteamericana y caerían los dos. Pero ¿qué es lo que pasó? Estados Unidos perdió el control sobre Medio Oriente, no pudo sostener sus guerras, se tuvieron que retirar. ¿Y a dónde se retiraron? Se replegaron hacia lo que considera su patio trasero, que es América Latina. Exacto. Desde la época, acordate vos de Monroe, que decía América para los americanos. Entonces vos decís, ¿cuál es el nivel de control que tiene Estados Unidos sobre América Latina? Bueno, por ejemplo, tiene casi 70 bases militares, algunas fijas y otras ranas que van saltando de un lugar a otro. Tiene una estrategia de pinza que va del Comando Sur norteamericano con base en la Florida y la base de la OTAN en Islas Malvinas, que hace una estrategia de pinza, el control del Pacífico y el control del Atlántico, estas 74 bases militares fijas, y por supuesto tiene el control económico, porque cuando decían acá que cuando era presidente Macri, venían a gobernar los dueños del país, no es cierto, porque los dueños del país, ¿quiénes? Por ejemplo, yo te digo, ¿en qué Argentina es competitiva en el negocio de los granos, en los subproductos de la soja como el aceite, en la farinácea como la harina? ¿Quién controla eso? Cargill. ¿Y Cargill dónde? Norteamericana. ¿Quién es el principal productor del mundo de grano? Estados Unidos. ¿Y quién manda ahí? Cargill. ¿Quién es el segundo productor de grano del mundo? Brasil. ¿Quién manda ahí? Cargill. Claro, ¿quién es el tercero? Argentina. Cargill. Cuarto, Paraguay. Cargill. Cargill es un negocio global. Cargill manda. Es norteamericana. Vos fijate que la privatización de YPF ya no es más yacimiento petrolífero fiscal. YPF es YPF. Pero ¿quién tiene control del petróleo en la Argentina? Chevron. ¿Chevron qué es? Norteamericana. Para decirte solamente, en Brasil, Vale Minera, la primera minera del mundo de hierro y la segunda más grande del mundo, tienen control de capitales norteamericanos. Petrobras tiene control de la bolsa de Nueva York. Y Boeing se compró Embraer que hizo los aviones para Aerolínea Argentina. Bueno, Embraer, que era la tercera productora de aviones del mundo, y Boeing se lo compró. Decían, estos son los que vienen a decir, miren muchachos, ¿por qué vienen los yanquis acá? Porque no quieren que se metan los chinos, porque los chinos ya fueron por Australia, los chinos tienen el control de África, los chinos ya se meten en Europa, están haciendo el canal transatlántico en Nicaragua, ¿no es cierto? Y nosotros somos el principal socio comercial con los chinos, somos deficitarios, nosotros compramos más de lo que le vendemos, pero nuestro principal comprador son chinos. Entonces, esto es por guita, por el control geoestratégico, ¿no es cierto? Ahora, es un capitalismo que tiene dificultad en el sentido de que, bueno, la pandemia mostró las dificultades. La pandemia no es producto del COVID. O sea, el COVID se desarrolla en una situación en donde hay mucha pobreza y una concentración casi pornográfica de la riqueza. El 1% de la población mundial gana lo mismo que casi 3.000 millones de personas. Claro, es insólito. Entonces, ¿y qué pasó? Que las políticas neoliberales de destrucción del sistema sanitario, del sistema educativo, del sistema productivo, hace que, bueno, vos fíjate en Europa, que era el primer mundo, entre comillas, claro que tiene una población adulta, se murieron un montón en Estados Unidos, y acá el problema ¿cuál es? Y por eso todos los vericuetos, acá esta pandemia vino a desnudar el fracaso de las políticas desde la dictadura militar para acá, porque el problema no es la letalidad del virus, sino que ya no han empezado las clases, hoy empiezan las clases, la semana pasada en las primarias, en los terciarios empieza hoy, y en la universidad va a empezar el segundo cuatrimestre, ya tenés la sala de terapia intensiva colapsada. Tremendo. ¿Te das cuenta? Esta es la situación. Hay que cambiar porque si no cambiamos esta forma de organización de la sociedad que es el capitalismo, la humanidad corre serio riesgo de ser la especie en extinción. Tremendo cierre, Leonardo. Un placer como siempre, y bueno, a disposición como siempre aquí en Del Otro Lado. Bueno, muchas gracias. Saludos a la audiencia. Leonardo Juárez, qué clase, fueron 20-25 minutos prácticamente de un análisis global que nos realizaba quien es secretario del Partido Comunista en Salta. ¿Dónde podemos ver sus trabajos, profe? Nosotros tenemos una revista
digital que, como es digital, va por todos lados, que se llama Revista Centenario. Ajá, Revista Centenario. Creo que Revista Centenario, Revista Comunista Centenario. Bien. Ahí están, yo tengo un libro que se llama Izquierda y Peronismo, tengo un libro que se llama, que yo coordino, que se llama Reforma Agraria del siglo XXI, donde explicamos todo el fenómeno de que el campo ya no es el campo bucólico de la familia Ingalls, sino que es una industria. Sí. El campo es una fábrica, y los que trabajan en el campo son obreros. Obreros rurales. Ahí está entonces, tienen Revista Comunista Centenario para, obviamente, ver los trabajos que realiza Leonardo Juárez. Última pausa, esta mañana hubo una conferencia de prensa con dirigentes del Partido Obrero aquí en Salta.